Buenas tardes. La mañana dije buenos días, ¿verdad? Ya son tardes. Y bueno, pues contentos de estar aquí con ustedes. ¿Usted está contento de estar en la casa de Dios? ¿Sí? ¿En verdad? Bueno, qué bueno, porque algunos así, ay, es domingo, y la iglesia. El salmista David decía, yo me alegré, ¿verdad? Con los que me dijeron, vámonos al mall, ¿verdad? No, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso estar en la casa del Señor, y me gozo en gran manera, en verdad, ver la obra de Dios siendo prosperada. Amén. Viendo a Pastor David, ¿verdad? Aquí con su congregación, que el Señor le ha concedido pastorear, y ver cómo Dios los ha prosperado. La primera vez que estuve con ustedes, no sé si algunos me recuerdan, estuve en el hotel, ahí cuando se reunían en el hotel todavía, ¿verdad? Y pues fue de grande bendición, ¿verdad? Estar con ustedes, y pues ahora estamos aquí contentos también, ¿verdad? Seguimos haciendo la obra, como dice David, estamos trabajando fuertemente para fortalecer las iglesias, sobre todo aquí en Estados Unidos y en Canadá, ¿verdad? Con la corporación Casa de Oración USA, y estamos haciendo el trabajo, ¿verdad? Para fortalecer las iglesias, los pastores, los líderes, ¿verdad? Para que hagamos las cosas como Dios nos ha mandado a hacer, las cosas bien, ¿verdad que sí? Y bueno, todas nuestras congregaciones tienen trasfondos, ¿verdad? De cosas que no se hicieron bien y todo eso, pero ya estamos en el orden de Dios. Amén, hermano. Y eso nos da mucha alegría, y vean cómo Dios los está prosperando, la verdad, cómo Dios les ha abierto puertas. Estaba platicando con su pastor y cómo les ha ido abriendo puertas, y les seguirá abriendo puertas. Amén. Porque dice que el Señor no quitará el bien de aquellos que andan en integridad, hermano, ¿verdad? Entonces, si andamos caminando en integridad, el Señor extenderá su gracia sobre nosotros, ¿verdad? Y nos dará más, y nos confiará más de su reino. Bien, pues en esta mañana yo le invito a que abra su Biblia, si me acompaña, ¿verdad? La palabra del Señor. Como decía David, ¿verdad? Me acompaña mi esposa y mi hija. Aprovechamos este tiempo, ya que, ¿verdad? Era un tiempo de campamento, de familiar y todo. Entonces, pues me traje a mi hija también, ¿verdad? Que es la que no se ha casado, entonces todavía la tenemos con nosotros, ¿verdad? Ya tengo dos hijos mayores casados, una hembra y un varón, ¿verdad? Que ya están casados, y por la gracia de Dios me han dado 4 nietos, como ve, 4 nietecitos. Entonces, pues estamos contentos de estar aquí. Mateo capítulo 14, ¿verdad? Voy a leer del verso 22 al 33. Está largo, pero es un pasaje que es conocido por nosotros, ¿no? Pero lo quiero leer para que, ¿verdad?, pongamos como base esta enseñanza, ¿verdad? En estos versículos. Dice, el versículo 22 de Mateo 14 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, o sea, Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Hoy yo quiero compartir el tema, ¿verdad?, que le he titulado: cuando la duda llega a nuestras vidas.
Dice esa frase, esa expresión de Jesús de reproche a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Muchas de las veces en la vida nosotros seremos confrontados en situaciones difíciles, en retos, ¿verdad?, en cosas que Dios va a permitir en nuestra vida, en las cuales nos sirven como para probar nuestra fe. Usted sabe que nosotros como creyentes, la fe nuestra será probada para ver de qué estamos hechos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que cuando el Hijo del Hombre venga a este mundo de regreso, venga a esta tierra, dice: ¿hallará fe en nosotros? Yo me acuerdo cuando comenzaba los caminos del Señor, ¿verdad?, cantábamos un cantito que decía, ¿verdad?, amémonos de corazón, para que cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. No sé si usted lo llegó a escuchar. Dice: amémonos de corazón, no de labios solamente, para cuando Cristo venga. No, para cuando Cristo venga, Él no va a buscar, ¿verdad?, amor ni unidad. Él va a buscar fe en nosotros. ¿Sí sabía usted eso? Para que cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿verdad?, habrá fe en nosotros. Nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, a vivir por fe. ¿Cuántos dicen amén? No vivimos, ¿verdad?, por sentimientos, por lo que vemos, por lo que hacemos, sino por la fe. Entonces, esa fe que constantemente, ¿verdad?, tenemos que demostrar, será confrontada cada día, desafiada cada día a través de la incredulidad y la duda en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, qué hacer, ¿verdad?, o qué debemos hacer cuando la duda llegue a nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, tarde ya, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en este lugar de reunión, el cual tú, Señor, has dispuesto para que mis hermanos se congreguen, Señor, cada día para alabar y exaltar tu nombre, como lo hemos hecho en este día, Señor. Gracias por la vida de los pastores, Señor, por David, por Mireya, por su familia, por los líderes de esta congregación. Señor, te pedimos que tú sigas bendiciéndolos grandemente, Señor, que sigas haciendo tu obra en ellos. Cumple tus propósitos en ellos, Señor, para lo cual tú los llamaste, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, nos fortalezca en este día. Que esta palabra, Señor, nos ayude, Señor, a entender lo que muchas veces no entendemos y las razones por las cuales dudamos muchas veces. Aunque no lo digamos que dudamos, Señor, pero nuestras acciones lo demuestran. En esta hora te pido sabiduría y entendimiento, y que seas tú hablando a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, pues reciban un saludo, ¿verdad?, de parte de la congregación Casa de Oración Seattle. Ya saben, allá estamos por aquellas áreas, ¿verdad? Si a usted un día le gusta ir a visitar la ciudad más hermosa del mundo, allí lo esperamos, ¿verdad? Ahí tiene un lugar allá. Yo le digo a todos los que van para allá, en mi casa todo lo que es piso es cama, ¿sí? Así es que allá en el suelo todos cabemos, ¿verdad? Una vez me dijo Daniel Rubalcaba, me dijo: oye, brother, yo quisiera visitar. No, bro, ahí está tu casa. No, somos un montón. Todo lo que es piso es cama, bro, no te preocupes. Hasta en la cocina los acuesto yo ahí. No se crea, pero sí, o sea, cuando gusten visitarnos por allá, ya sabe, ya estamos en Casa de Oración Seattle. Por la gracia de Dios, pues ahí estamos ya por muchos años, ¿verdad?, trabajando. Y ahora trabajando, ¿no?, fuertemente con la corporación, ¿verdad?, con el liderazgo de Casa de Oración USA, por el cual también reciban un saludo, ¿verdad?, a los pastores que están al frente, que es el pastor Eliodoro Contreras, que es pastor de Casa de Oración en Bakersfield, pastor Chío Olivares, Chava Pardo, ¿verdad?, Toño Ortiz, Tony Martín del Campo y pues su servidor, somos los que formamos esa mesa. Y pues estamos contentos. Pero mire, la palabra de Dios es nuestro alimento, ¿sí o no? Sabe, yo decía esta mañana, estoy por cumplir 40 años en el Evangelio. El Señor me alcanzó en 1982, en octubre. Y durante todos esos años, ¿verdad?, pues ha sido una vida de constante, ¿verdad?, batallar. Porque uno lidia, ¿verdad?, en la vida con la duda. Yo decía en la mañana que muchas veces hasta en el ministerio, ¿no?, cuando yo comencé en el ministerio y no veía los resultados que yo esperaba, yo decía: Señor, ¿en verdad me llamaste o me dedico a vender los tacos, ¿verdad?, o algo, ¿no? Porque pues no veía el fruto, ¿no? Pero la palabra dice, ¿no?, que aunque no haya fruto, ¿verdad?, aunque no aparezca nada, pues el Señor es el Señor. Y como dice la palabra, a su tiempo segaremos, sino que desmayamos, ¿no? O sea, si no nos desanimamos. Entonces, pues ya ahora sí, después de mucho tiempo, pues ya Dios nos ha ido confirmando, ¿no?, muchas cosas que al principio no entendíamos.
En este pasaje podemos ver claramente, ¿no?, cómo Jesús, ¿verdad?, pues está allí con sus discípulos y de repente le dice: vayan a la otra ribera. Dice, mientras él despedía a la multitud. Después de que despidió a la multitud, se fue a orar, como él tenía de costumbre, ¿no?, estar orando, y estaba orando. Dice que a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿verdad?, dice que él fue a encontrarse con sus discípulos andando sobre el mar. Los discípulos estaban en medio del mar, hermano, y estaban enfrentando un fuerte viento. El viento, dice que el viento les era contrario. Yo he entendido este pasaje, ¿verdad? ¿Por qué había viento contrario? Porque a la ribera a la que ellos iban era la ribera de los Gadarenos, y el enemigo sabía que cuando Jesús pisara esas tierras se les había acabado el corrido ahí, ¿verdad? Y no querían que llegara Jesús. Siempre que Jesús dice vamos a aquel lado, siempre va a haber oposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que una vez que el Señor, ¿verdad?, nos lleve a ciertos lugares, el Señor va a cumplir sus propósitos. Pero bien, el pasaje, ¿verdad?, habla precisamente de eso, que ellos estaban en medio del mar y de repente, ¿verdad?, Jesús va caminando, va andando. Y imagínense esa escena, ¿no? Entre las 3 y las 6 de la mañana, que es la cuarta vigilia. Dice que ellos vieron a alguien andando, ¿verdad?, y dijeron: un fantasma, ¿verdad? Yo no sé cómo lo verían, ¿no? O sea, yo de niño veía las caricaturas y los fantasmas venían con una sábana. No sé si se recuerda eso, ¿no? O sea, una sábana así con los ojos, así, el fantasma, ¿no? Yo no me imagino cómo ellos pudieron, ¿verdad?, imaginar a Jesús, ver a Jesús andando y decir: es un fantasma, ¿verdad? Y entonces dice que ellos, espantados, ¿no?, tenían miedo. Y Jesús les dijo: tengan ánimo, ¿verdad? O sea, soy yo, ¿verdad? Soy Jesús. Pero ellos lo vieron como un fantasma. Pero yo decía, ¿no? Y bueno, asumo que en el momento en que Jesús le dije: tener ánimo, soy yo, esa voz se les hizo conocida, ¿verdad? ¿Quién no conoce, verdad? Cuando una persona, usted conoce a las personas a veces: oye, como que esa voz ya la conozco, ¿verdad? Y me imagino a Pedro escuchando, ¿no?, esa voz, decía: a ver, si eres tú, Señor Jesús, o sea, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas, ¿no? Entonces Jesús le dijo, ¿verdad? Ven, en el verso 29 le dijo Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En el verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Cuando dice la Biblia al ver el fuerte miedo, o sea, él al ver, ¿verdad?, la realidad de lo que estaba pasando. O sea, imagínense ese cuadro en el cual Jesús le está diciendo: ten ánimo, soy yo, ven. Ok, voy. Y empieza Pedro a caminar hacia Jesús, a dar pasos de fe, ¿no? Fíjense, por eso es que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que poner puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador, ¿qué dice?, de nuestra fe. ¿Cuántos tienen su mirada puesta en Jesús? ¿Sí? ¿Usted tiene su mirada puesta en Él y no en las circunstancias? O sea, dice que cuando Él, ¿verdad?, dice aquí: pero al ver el fuerte viento, o sea, el viento era fuerte. Él ya quitó su mirada de Jesús y vio la realidad, vio su contorno, su alrededor, ¿verdad? Y dice que tuvo miedo. Y ese miedo, ¿verdad?, es algo que nosotros muchas veces confrontamos, hermano. Fíjense que la palabra del Señor dice que el perfecto amor de Dios en nosotros echa fuera todo temor. Ese temor, ¿verdad?, que se refiere primero de Juan, es precisamente el miedo, ¿verdad? O sea, el miedo es porque está uno inseguro, es porque uno no tiene confianza, no tiene seguridad, o sea, le da miedo. Un niño temeroso es porque está inseguro. Cuando usted abraza al niño, lo apapacha y dice: no, mijo, tranquilo, aquí estoy, ¿verdad? Y el niño se siente seguro. Entonces, en ese momento, esa palabra miedo, ¿verdad?, que lo hace a desconfiar, o sea, a Pedro, por eso se empieza a hundir. El miedo nos hace hundir, hermano. La duda nos hace deslizarnos, ¿verdad? Por eso hay que tener fe en la vida, en nuestro caminar. Dice que comenzó a hundirse. Y luego dice: dio voces diciendo: Señor, sálvame. Yo no me imagino a un pescador experto, ¿verdad?, estarse hundiendo en el mar. Yo me imagino que Pedro sabía nadar, ¿no cree usted? ¿Sabe que una vez, la primera vez que nosotros fuimos, no sé si la primera vez que fuimos a Cancún o la segunda vez que fuimos a Cancún, ahora que hacen los congresos en Cancún, qué bendición, ¿verdad? O sea,
Vamos a sufrir a Cancún cada vez que vamos al Congreso de Matrimonio. No, la primera vez que fuimos a Cancún, mi esposa y yo, pues no somos muy diestros para nadar, ¿verdad? No sabemos, o sea, no somos, y menos en el mar, ¿no? Y nos llevaron a un lugar, ¿verdad? No sé cómo le llaman, Arrecife o algo así, donde están, ¿cómo? Arrecife, donde están los pescados, donde está ahí bien bonito, así en el hondo del mar, ¿no? Y íbamos en una lancha porque nos iban a llevar ahí, y dice, bueno, pónganse los chalecos y los que sepan nadar, pues aviéntense de ahí, métanse, sumergan. Y nosotros estábamos paralizados ahí porque no sabíamos nadar. Señor, sálvanos porque perecemos, ya estamos ahí, ¿verdad? Y mire, un muchacho, ¿verdad? Un muchacho, el que dirigía la lancha, jovencito el muchacho, dice, no, vénganse, no tengan, y nos agarró a los dos, a mi esposa de una mano y a mi otra mano, y se metió para adentro, y nos metió adentro a nosotros, allá a ver los pescados. O sea, ¿por qué cuento eso? Porque Pedro tuvo miedo, se empezó a hundir, o sea, la misma duda y la desesperación que él tenía lo llevó a hundirse. Cuidado, hermanos, ¿verdad? O sea, porque eso pues, no estaba bien para Pedro, ¿verdad? Entonces él dice la palabra del Señor, ¿no? Que al momento cuando él clama, ¿verdad? Y le dice, Señor, sálvame, ¿verdad? El momento, dice el verso 31, Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Usted sabe que la fe se mide? ¿Sí sabe o no? ¿Cuántos tienen fe? ¿Mucha o poquita? ¿Se acuerda que mencionaba David, ¿verdad? No sé si fue David o Juanito, pero menciona cuando dice, ¿verdad? Al centurión, ¿verdad? Grande es tu fe. ¿Se acuerda la mujer que le pedía que le sanara a su hija porque estaba enferma, endemoniada, y le decía, oh mujer, grande es tu fe, ¿verdad? Hágase como tú quieres. O sea, y a Pedro dice, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Hombre, ¿qué dice? De poca fe. O sea, el Señor mide la fe de nosotros. ¿Sabe cómo demostramos nosotros la fe? En nuestro caminar diario con Dios. Usted se levanta en la mañana y le da gracias a Dios y dice, Señor, gracias porque me permitiste un día más de vida, ¿verdad? Y este día caminaré en fe, ¿verdad? Y usted pase lo que pase, usted va a obtener la victoria porque usted declaró, ¿verdad? Y no porque somos de la confesión positiva, pero usted declara la palabra que en el nombre del Señor todo lo puede, por fe, ¿sí o no? Y caminamos en fe, venga lo que venga a nuestra vida. El reproche de Jesús fue hacia Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudó Pedro? Por las circunstancias que lo rodearon, ¿no? O sea, Jesús le demostró que sí era Jesús, que sí era el Hijo de Dios cuando le dijo, ven y camina. Caminó, no caminó sobre las aguas. Sí, pero las circunstancias lo impulsaron, ¿verdad? Lo llevaron a dudar, ¿verdad? O sea, porque él vio su realidad. Hermano, nosotros tenemos que dejar de ver nuestra realidad y ver con los ojos de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. ¿Sí o no? Esa es la fe, la convicción de lo que no vemos, ¿no? Entonces, usted y yo, como dice la palabra en Romanos 1:17, no lo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá, ¿verdad? No por las circunstancias de la vida. En el momento en que usted le entregó la vida a Cristo, Él tomó control de su vida, hermano. Si usted le cedió todos los derechos a Él. Porque también a veces nosotros, ¿verdad? Somos como aquellos que dicen, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y no le dan el derecho al Señor de que Él tome control de nuestra vida, ¿sí o no? Digan sí o no, hermano. O sea, y les voy a cantar ahí como cuando estamos quebrando la piñata y están ahí, no comió frijoles, no. Hay que levantar la voz, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, eso, que se oiga la voz, ¿verdad? Entonces, fíjese, si nosotros hemos sido llamados a vivir por fe, ¿verdad? Nuestra batalla continua va a ser la duda, ¿sí? O sea, la duda, el dudar,
¿Por qué? Porque siempre estaremos expuestos a las circunstancias de la vida, a lo que venga. Y la vida, hermano, cristiana no es fácil, fácil, es constante reto. Entonces, la palabra dudar que está ahí escrita, ¿no? ¿Por qué dudaste? Es ¿por qué desconfiaste? Significa desconfiar o vacilar. Vacilar, ¿verdad? No es de vacilar que estamos vacilando con los amigos, una broma. No, vacilar significa, ¿verdad?, estar desbalanceado. O sea, vacilar es o estás serio o no estás serio en las cosas de Dios. ¿Crees o no crees? ¿Sí? O sea, entonces, eso es lo que reprocha, le dice, ¿por qué desconfías de mí? Nosotros hemos sido llamados a confiar en Dios. Dice que ninguno de los que confían en el Señor quedarán avergonzados. ¿Sí? Uno de los salmos escribe, dice, ese pobre, ¿verdad?, confió en Jehová, líbrele él. A David le hacían burla, ¿verdad? O sea, cuando le decían, ¿dónde está tu Dios? Dice, fueron mi pan de día y de noche, mientras todos me decían, ¿dónde está tu Dios? Y él decía, mi Dios está en los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Muchas de las veces seremos confrontados, ¿verdad? Y decir, a ver, ahora sí que tu Dios te salve. Nunca vamos a dudar de que Dios pueda salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Que Él va a estar ahí para respondernos. En Santiago 1:6, vaya conmigo ahí, Santiago 1:6, dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, pedir con fe, ¿verdad?, no dudando nada, significa no solo creer en la existencia de Dios. O sea, pedir con fe, no dudando nada, significa no solo creer en la existencia de Dios, sino en su tierno cuidado que Dios tiene hacia nosotros. O sea, el creer. Mire, Juan escribe en unas cartas, en la primera carta, y dice, nosotros hemos conocido el amor de Dios. ¿Cuántos han conocido el amor de Dios? Pero él dice, también hemos creído en el amor de Dios. Conocido y creído. Conocer es una cosa y creer es otra. La gente puede conocer del amor de Dios. Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos conocemos el amor de Dios, pero ¿creemos en ese amor? ¿Creemos en ese cuidado? ¿Creemos en esa protección? Por eso Juan dice, nosotros hemos conocido y hemos creído. Hemos creído. ¿Verdad? Entonces hay que tener esa confianza. Pedir con fe, ¿verdad? Aquí como dice la palabra, no significa solo creer en la existencia de Dios, significa en el tierno cuidado que Dios tiene con nosotros. O sea, que Él se preocupa por nosotros. Eso incluye depender de Dios, escuchen. Incluye depender de Dios y confiar en Él, ¿verdad?, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Eso es precisamente. Ahora, la duda, dice aquí, el que duda es como el mar, ¿verdad?, como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda lo deja uno tan vacilante como las olas movidas de un lado a otro, hermano. Y eso es precisamente que muchas veces las circunstancias en nuestra vida nos van a hacer dudar y nos van a llevar así. Es el peligro. Pero es inevitable que no venga la duda. Es inevitable. Por eso es un lidiar constante cada día. Por eso estamos caminar con fe, fortalecernos en la fe. Imagínense a Abraham, ¿sí?, cuando el Señor le dijo, Sara, tu mujer, va a tener un hijo. Y Abraham dijo, ¿qué? Tu hijo, un hijo tuyo va a ser tu heredero. Porque él pensaba que iba a ser el otro, ¿verdad? No, Sara, tu mujer. Y Sara oyó, ¿verdad? Y Sara, ¿qué está diciendo? Que voy a ser mamá. Qué bendición a todas las madres, ¿verdad? Felicidades una vez más, madres, por ser mamás. Y Sara, ¿verdad?, se queda viendo y Sara se rió. Dijo, ¿yo a mi edad? Y Dios la reprende, a ver, ¿por qué te reíste? ¿Que habrá algo imposible para mí? No, Señor. Pero era incomprensible, o sea, vamos a decirlo, ya como dice la palabra, ¿no?, ya era imposible que Sara pudiera dar hijos, porque ya le había cesado, ¿verdad?, la costumbre de la mujer. Está bien viejita.
Pero fíjese, cuando dice la Escritura acerca de Abraham, dice que Abraham no dudó a la promesa de Dios, ¿verdad? Él se fortaleció cada día peleando esperanza contra esperanza. Él viendo su realidad de ser viejito y la de Sara, pero dice, se sostuvo, ¿verdad?, agarrado de la promesa, de lo que Dios le había prometido, y se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. O sea, no dudó en ningún momento. Sara a lo mejor, ¿verdad?, fue la que ahí estaba fluctuando, pero Abraham se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, y le creyó a Dios. Y él dice la palabra que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén, hermanos. No dudó. Entonces nosotros dudamos muchas veces. La duda, ¿verdad?, nos puede dejar ahí tambaleantes muchas veces, y te desanimas y empiezas a perder la fe y empiezas a quejarte, empiezas a tener, ¿verdad?, miedo, empiezas a ver tu realidad y dices, no, ya Dios se olvidó de mí. Nunca Dios se va a olvidar de ti, hermano. Voy a tomar dos ejemplos, ¿verdad? El primero es Elías. Vaya allá a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. ¿Quién no conoce la historia de Elías, verdad? Elías, un profeta extraordinario, considerado entre uno de los profetas mayores, ¿verdad? Donde Dios se glorificó a través de la vida de Elías. Fue un hombre, ¿verdad?, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿verdad?, que un día, ¿verdad?, él retó, ¿verdad?, a los profetas de Baal, ¿verdad?, para demostrar quién verdaderamente era Dios, ¿verdad? Dice que él los retó, ¿verdad? Si Jehová es Dios o Baal es Dios, pues vamos a ver, ¿verdad?, a quién vamos a adorar. Y ahí los retó. Bueno, al final usted conoce esa historia, ¿verdad?, donde Elías al final mata a los profetas de Baal, que eran más de 400 profetas, y los echa, ¿verdad? Y ahí Dios se glorificó, ¿verdad?, en la manifestación hacia el holocausto que habían puesto. Pero fíjense, en el capítulo 19, ¿verdad?, comienza la lectura en el verso 1 así, dice Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, el versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero. Dice, cuando esta mujer, Jezabel, que por cierto yo siempre la llamo la bruja, ¿verdad?, porque era una bruja, Jezabel, una hechicera, ¿no? Entonces, esta mujer, ¿verdad?, al oír lo que Elías había hecho, que había matado a los profetas de Baal, a los cuales ella servía, porque ella servía a esos dioses, le avienta una amenaza a Elías. En el verso 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Y la palabra dioses viene con D minúscula, porque se refiere a dioses paganos. Por cierto, le voy a hacer una exhortación. Si usted es de los que escriben en el Facebook y ponen la palabra Dios, póngala con mayúscula, por favor. Porque muchas veces los cristianos escriben la palabra Dios con minúscula, y eso es un Dios pagano. Nuestro Dios tiene que ir con la palabra mayúscula. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, hermanos. Porque no, y a veces, hermano, Dios lo bendiga, me mandan decir, y con Dios minúscula. Y hermano, ¿cuál Dios? Por eso dice la palabra aquí, dice, diciendo, así me hagan los dioses, o sea, con D minúscula, dice, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Te voy a matar, Elías, por lo que hiciste. O sea, yo me imagino, ¿no? O sea, Elías, la fe, ¿no?, cómo Dios le respondió, mató a 400 profetas, una victoria impresionante, hermano, en la cúspide vamos a decirlo, de la victoria, él ahí, ¿verdad?, Dios manifestándose, respaldando por eso, y viene una amenaza de una brujilla, te voy a matar por lo que hiciste. ¿Qué? Que te va a matar Jezabel. Dijo que mañana te va a matar, te anda buscando Jezabel y te va a matar. ¿Y sabe qué hizo Elías? Vio el peligro. En el verso 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Oiga, qué reacción, ¿no? Qué contraste. ¿Sí se da cuenta? Oiga, si mató 4, y luego una mujer lo amenaza y huye. Yo digo, híjole, pues, ¿qué pasó?
Dice que se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, dice, y deseando morirse, o sea, se quería morir por la amenaza de una mujer, imagínense. Dice que deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, por favor, ya. En vez de que me mate esa bruja, mejor mátame tú. Tenía miedo. ¿Se imagina? Son de esos hermanos que tú te encuentras, hermano. ¿Cómo estás, hermano? En victoria, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí los has visto, hermanos? Hermano, ¿cómo está? Bendecido para bendecir a otros, hermano. Y luego te lo encuentras a la semana siguiente. ¿Cómo andas, hermano? Pues ay, mano. No, mano. Oye, pero si hace una semana. No, es que usted no sabe, pastor, las que yo estoy pasando. Pues todos pasamos las mismas. Los mismos padecimientos se van cumpliendo con todos nuestros hermanos alrededor del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Todos pasamos lo mismo, pero no todos reaccionamos igual. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le pasó a Elías? No sé, yo no entiendo. Yo nomás leo y digo, híjole, aquí tuvo que haber sido muy débil, ¿verdad? Se debilitó. Cuando Acab dio aviso a Jezabel las noticias de la derrota y la muerte de los profetas de Baal, ¿verdad? Él ya juró que Elías estaría muerto dentro de un día. Entonces el profeta, cuya fe mostrada, ¿verdad?, había ganado tan grande victoria el día anterior, ahora se encuentra temeroso y dudoso, huyendo de una simple bruja. Dice que se fue para salvar su vida y se fue por un camino del desierto. Ahí estaba caminando Elías, ¿verdad?, deseando morirse porque lo estaba persiguiendo una mujer para matarlo. Eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, hermano. Sabemos la gloria de Dios, la manifestación de Dios, y tenemos, en ese momento nuestra fe se fortalece y decimos, no, quítense porque yo soy el, ¿verdad? Y ahí estamos. Y luego viene una pruebita así, de esas, de las que tienen que venir a nuestra vida para probar nuestra fe. Y nos debilitamos, dudamos. Nos hacemos como Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde vas? Pedro, a donde yo voy tú no puedes ir ahora, me seguirás después. ¿Cómo que no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Tu vida pondrás por mí, Pedro? Mi vida pondré por ti, yo te seguiré, ¿verdad? Ay, Pedro, te conozco. No me puedes seguir, me vas a seguir después. Ese después fue el proceso que Dios tuvo que hacer pasar a Pedro. Porque Jesús tenía que darse cuenta y probar a Pedro de que lo iba. Dice, mira, Pedro, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestra condición? Por eso es que no hay que, ¿cómo se puede? Yo a veces le digo, no le presumamos a Dios porque Él conoce nuestra vida. Mejor hay que reconocer nuestras debilidades delante de Dios para que Dios nos ayude en esas áreas. ¿Cuántos dicen amén? Para decirle, Señor, yo sé que soy fuerte cuando débil soy, en tu fuerza, no en mi poder, en tu gracia es la que nos sostiene cada día. Elías, ¿verdad?, tuvo un desliz, hermano, espiritual, un desliz en la fe, ¿verdad? Fue tanto que él tuvo que huir porque esta mujer lo andaba siguiéndose. Se quería morir. Dice en el verso 5 que echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mire, es muy interesante, ¿verdad?, hacer notar el trato de Dios que describe estos versículos, ¿no? Cuando uno está bajo una depresión, bajo una presión, cómo Dios trata con nosotros. A veces en medio de la prueba, hermano, no dejamos que Dios nos conforte, que Dios nos ¿cómo se puede decir? Nos fortalezca, ¿verdad?, nos aliente. A veces en la misma desesperación del problema, de la situación, hacemos cosas, hermano, que no debemos de hacer. Elías
tenía que reaccionar en un momento dado, pensar, oye, si el Señor me respondió ante 400 profetas, ¿qué no me va a responder ante una bruja? ¿Verdad? O sea, eso es lo que a veces no pensamos. Si Dios nos ha sacado de peores, ¿qué no nos sacará de esta? Mire, mi vida ha sido una vida de luchas, de pruebas, de muchas situaciones, pero todo eso ha sido para ir fortaleciendo mi fe. Porque la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Qué es paciencia? Es carácter. Es carácter de cristiano, ¿verdad? Estabilidad, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mira, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte como un trigo. Pero una vez vuelto, o sea, una vez que pases esto, tú confirmarás a tus hermanos. Tú les ayudarás a tus hermanos, porque tu experiencia va a servir para que otros, ¿verdad?, aprendan a soportar las pruebas y no se deslicen, ¿verdad? ¿Se acuerda que Pedro escribe al último, ¿verdad? El Dios de toda gracia, el que nos llamó, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca. O sea, el mismo Dios que trató con él es el que trata con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? O sea, Él mismo. Entonces, eso nos permite afirmarnos en Dios. ¿Verdad? Aquí dice que Elías estaba desesperado, ¿verdad?, huyendo como cualquier, ¿verdad?, persona que no tiene una protección. Dice que llegó en el verso 9 y 6 y ahí se metió a una cueva cuando llegó al monte Horeb, ¿verdad? El monte de Dios, dice que ahí se metió a una cueva donde pasó la noche y dice que vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ese ¿qué haces aquí, Elías?, ¿verdad? O sea, es como, ¿a qué viniste? No, ese ¿qué haces aquí? O sea, como diciendo, ¿qué es aquí? No deberías estar aquí, deberías de estar allá. Confrontando, ¿verdad? O sea, allá donde estabas, ¿por qué vienes huyendo? ¿Qué haces aquí? Pero él se justifica, ¿no? Y empieza a decir, dice, él respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Me andan siguiendo. Si la demostración de Dios, ¿verdad?, para confirmar que Jehová era Dios, era que el Señor se manifestó poderosamente y le dio el poder a Elías para destruir los 400 profetas de Baal. Ahora él dice, yo solo he quedado, pobre de mí, ya no hay nadie más. Más adelante la respuesta de Dios es la que le da, ¿no? O sea, él le dice, ¿cómo dices? O sea, mira, sal de allí, yo tengo 7,000 que aún no han doblado sus rodillas ante Baal. Tengo pueblo. No digas que estás solo. A veces pensamos que en las pruebas estamos solos, hermano, y somos los únicos. No, todos pasamos las mismas cosas. Es más, a veces otros más fuertes que tú. Y los otros se fortalecen hasta más que nosotros. Pero esa es una vida, hermano, fluctuante. Elías, ¿verdad?, que yo decía en la mañana, Elías es considerado uno de los profetas, ¿verdad?, a los cuales que antes de Juan el Bautista, como Elías, ¿verdad?, no había habido otro profeta. A tal grado que Elías tuvo el privilegio de no ver muerte natural. Dice la Biblia que un día vino un carro de fuego y se lo llevó. Sí, sabe eso, ¿verdad? Se fue. Solamente él y Enoc no vieron muerte natural. Fueron llevados, arrebatados al cielo, así como la iglesia será arrebatada al cielo. Amén, hermano. Se los llevó. Y dice que en el monte de la transfiguración, ¿verdad?, cuando se transfiguró Jesús en el monte, ahí se aparecieron Moisés. ¿Y quién? Y Elías, ahí estaba. Era un privilegio, Elías. Pero sabe, débil, que mostró debilidad y en su momento falta de fe y dudó. No lo dijo, yo dudé, no, pero sus actitudes lo llevan a demostrar que dudó, ¿sí o no? A veces usted no dice, no, yo no dudo en el poder de Dios, yo creo, pero como dicen por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. No, déjele al Señor que Él haga su obra, hermanos. Si el Señor lo quiere pasar por el fuego, que lo pase por el fuego para ver de qué estamos hechos, ¿sí? No dudemos, porque es el trato de Dios con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y démosle gracias a Dios por las pruebas, ¿sí o no? Dele gracias a Dios, la verdad. No dude en absoluto. El Señor lo tocó a usted cuando lo conoció.
¿Cambió su vida? Ya es suficiente. No le esté pidiendo señales al Señor. Vamos a otro ejemplo, ahí en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11, por favor. Y la verdad, a mí, este sí son de los que digo, híjole, no, ¿cómo fue posible, no? Pero para que vea que si a ellos les sucedió, que los consideramos nuestros héroes, nuestros ejemplos en la Biblia, ¿qué no nos puede suceder a nosotros? Mateo capítulo 11, versículo 1 al 3 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. En el verso 2 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otros? Fíjese qué impresionante es esto. Dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades alrededor. Juan ya estaba en la cárcel, Juan el Bautista. Usted sabe por qué Juan el Bautista fue a la cárcel, ¿verdad? Porque él siempre reprendía el pecado de Herodes. ¿Se recuerda? Herodes, arrepiéntete, te es ilícito tener la mujer de tu hermano. Y el Herodes nada más lo escuchaba, ¿verdad? Y la esposa oía. Dice que un día la mujer de Herodes, la hija de la mujer de Herodes, danzó delante de Herodes. Y le agradó tanto a Herodes que le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy, ¿no? Y le dijo la mamá, dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y fueron por Juan y se lo llevaron a la cárcel. Ahí está en la cárcel Juan. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres aquel que había de venir o esperaremos otro? Hermano, yo me imagino a Juan en la cárcel, y yo sé que la cárcel, yo en mi gadarena vida, solamente una vez caí a la cárcel, es horrible. Y nada más una noche, imagínense los que los meten ya ahí. Es horrible estar ahí en ese lugar. Yo me imagino a Juan en la cárcel, ¿verdad? Y empieza: oye, si yo vine a preparar el camino del Señor, yo soy la voz del que clama en el desierto, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Verdad? Y está en la cárcel. Empieza uno a dudar en la cárcel, uno comete atrocidades y va a la cárcel y luego le echa la culpa a Dios. Es que Dios no me ayudó, ¿verdad? Y a lo mejor él está ahí, y está así. Y le empieza a venir la duda: ¿en verdad bauticé al que debería de bautizar? ¿O me equivoqué? ¿Por qué le pregunta? ¿Cuál es la pregunta que él manda con sus discípulos? ¿Eres aquel que había de venir o esperaremos otro? En Juan capítulo 1, vaya por favor, el Evangelio de Juan capítulo 1. El mismo Juan, el Bautista, dio testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice: al siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él en el Jordán. Dice, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué dice? El pecado del mundo. O sea, cuando Juan está en el río Jordán bautizando, ¿verdad?, la gente que venía al arrepentimiento, se cumple, ¿no? Llega el momento en que Jesús viene y lo ve Juan. Es un acontecimiento impresionante. Juan en cuanto lo ve Juan, nadie le dice, él lo ve. El discernimiento, el Espíritu Santo que estaba en Juan y estaba en Jesús, ¿verdad?, le da convicción de que él es el Hijo de Dios. Entonces cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se acerca Jesús a Juan, y Juan le dice: tú vienes a mí, ¿verdad?, para ser bautizado cuando yo debo de ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: no le hagas de todos, bautízame, ¿verdad? Cumplamos toda justicia, ¿sí o no? Es lo que le dice: ¿sabes qué? Cumplamos bautízame. Porque Juan se detenía y dice: yo necesito ser bautizado por ti, tú dices que yo te bautice. Ahora, ese bautismo era de arrepentimiento. ¿De qué se iba a arrepentir Jesús? De nada.
pero era para cumplir la justicia, para mostrarnos ejemplo de todo lo que debemos de hacer. Y lo bautizó. Dice que lo bautizó por inmersión, ¿verdad? No le echó la agüita, sí. Lo bautizó, lo sumergió. Dice que una vez sacado del agua, dice que descendió en forma corporal el Espíritu Santo como una paloma. Se reposó en el hombro de Jesús y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Juan oyó la voz, ¿sí o no? Oiga, está en la cárcel y empieza a dudar. Empieza a decir: ¿será que sí bauticé al indicado o vamos a esperar otro? Al igual que muchos de nosotros, aún los grandes hombres de Dios, hermano, como Juan, sufrió en un lapso momentáneo la duda. Hombres de Dios están ahí. Las circunstancias lo llevaron a dudar. De modo que envió a 2 de sus discípulos para preguntar si Jesús era realmente aquel que habían prometido los profetas, o si deberían de seguir esperando al ungido, al Mesías. Cuando él ya lo había visto con sus ojos, cuando van los discípulos de Juan, en el verso de Mateo 11:4, miren lo que le responde Jesús. La pregunta era: ¿tú eres el que ha de venir o esperaremos otro? Esa era la pregunta de Juan. Los discípulos vienen y le dicen: somos discípulos de Juan. Juan pregunta: ¿eres aquel que había de venir o vamos a esperar otro? Y yo decía esta mañana, ¿no? O sea, la respuesta lógica era: vayan y díganle a Juan que si no se acuerda, que él me bautizó en el río Jordán, que él oyó la voz de mi padre que decía: este es mi Hijo amado. O sea, esa era la respuesta más lógica, ¿sí o no? Usted y yo muchas veces le pedimos a Dios que nos conteste, ¿verdad? Le hacemos preguntas a Dios y usted espera que Dios nos conteste así como queremos que nos conteste. Pero Dios no es así, hermano. O sea, siempre Dios, cuando le preguntaban, ¿verdad? ¿Tú eres esto? Él le decía: bueno, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿El bautismo era de Dios o era de Juan? ¿Verdad que siempre contestaba de una manera así como que los ponía a pensar? Y así es Dios con nosotros. Yo a veces estoy orando y le digo: Señor, yo quiero una respuesta a esto, y el Señor me contesta con una pregunta. O sea, si yo le estoy, por ejemplo, si yo le estoy: Señor, te pido, Señor, si me vas a suplir para este evento que queremos hacer, y el Señor me dice: dime tú, ¿cuántas veces te he fallado? No, pues nunca. Entonces, ¿por qué me preguntas? ¿Verdad que es bien sencillo? A veces el Señor dice: no, hijo, no te preocupes, yo voy a suplir todo lo que te falta. No, el Señor dice: bueno, ¿cuántas veces te he fallado? No, pues nunca. Entonces, ¿para qué preguntas? La pregunta, ¿verdad?, es esa: ¿eres el que debe venir o esperaremos otro? La respuesta en el verso 4 dice: respondió Jesús, les dijo: id, o sea, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oís y veis. Vayan y díganle a Juan, los que están viendo con sus ojos y están oyendo ustedes ahorita. Verso 5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Pero ¿qué tiene que ver esta respuesta con la pregunta de Juan? ¿Qué tiene que ver? ¿No era más sencillo lo que decía ahorita? Dígale a Juan que se recuerde que me bautizó en el Jordán, que descendió una paloma y se paró aquí y se oyó una voz del cielo. ¿A poco ya se lo olvidó? Es que sí pasa, hermanos, a veces nos olvida cuán grande es Dios en nuestras vidas. Qué poderoso es Dios, ¿sí o no? Poderoso es Dios en nuestras vidas. ¿Podrá Dios librar? Para Dios no hay nada imposible. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible, hermanos. Él sí llama las cosas que no son como si fuesen, porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él no es como nosotros. ¿Qué tiene que ver esta respuesta a la pregunta de Juan? Porque las respuestas de Jesús casi siempre fueron muy indirectas. ¿Por qué Jesús no contestó de forma más directa a esta pregunta? Obviamente, para hacernos pensar y razonar, hermanos.
Jesús contestó las preguntas de Juan refiriéndose a sus actos de sanidad en favor de los ciegos, paralíticos, sordos y leprosos, y a la resurrección de muertos y el anuncio de las buenas nuevas acerca de Dios. Con estas evidencias, la identidad de Jesús quedó aclarada. ¿Por qué le mencionó estas obras? Porque era claro. Compartí esta mañana, ¿no?, la historia de Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Un religioso, principal entre los judíos, un rabino. Dice que él vino a Jesús de noche. Dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y fue de noche para que nadie lo viera, pero él vino y le dijo a Jesús: Señor Jesús, sabemos que vienes de Dios, pero no lo queremos reconocer. No lo reconocieron, pero él dijo: sabemos que vienes de Dios porque las obras que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. ¿Cómo se dieron cuenta los judíos, los rabinos, entre ellos Nicodemo, que Jesús era el Mesías? Por las señales que hacía. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que Jesús le dice: vayan y díganle a Juan lo que ustedes están oyendo y lo que están viendo. Y yo me imagino a Juan cuando digo: ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Si es sed. Mira, la respuesta fue: los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos están resucitando. ¿Qué cree que pensó Juan? Él es, no hay más. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? ¿Sí? Un milagro. Mire, yo desde niño, no recuerdo la edad exacta cuando comenzó. Yo tenía migraña. ¿Sabe lo que es la migraña, verdad? Es unos dolores de cabeza intensos que me provocaban vómito y me hacían ver nubloso. Desde la primaria. No sé si en el 4º grado de primaria comenzó todo eso. Yo no pude estudiar bien en la escuela, era terrible para mí. En la secundaria, cuando entré a la secundaria, me hacía la pinta, pero no para andar de vago. O sea, ¿sabe lo que es la pinta, verdad? La pinta es de que no ibas a la escuela. Le dice a tu mamá: ya me voy a la escuela, pero no iba a la escuela. Me iba a un parque a acostarme. Me ponía un libro en la cara para dormir, para que se me pasaran esos dolores. Una migraña impresionante. Hasta la fecha la migraña es incurable. Nada más te dan una pastilla para calmar el dolor y te lo calma el 50%. Dicen los médicos que la migraña es causa del estrés. Yo no sé, un niño de 6 años de qué estaba estresado. Migraña terrible. Cuando llegué a los 17, 18 años, me decían los doctores: necesitas lentes para amortiguar, porque a lo mejor también tu vista y todo. Y me pusieron unos lentes de fondo de botella, así grandotes, me parecía la hormiga atómica, ¿verdad? No sé si llegó a verla. Unos lentotes así, ¿no? Así llegué yo a Cristo con mis lentes. Tengo unas fotografías ahí, unos lentotes bien grandotes. Y no veía yo, no veía, o sea, se me nublaba la vida. No, terrible. Y el Señor, hermano, un día ahí en la iglesia, yo estando en la iglesia, estaba yo ahí adorando al Señor, bien bonito como ahora, ¿no? Como este día bien bonito, así un fluir bien bonito. Y yo dije: Señor, si tú eres mi salvador, eres también mi sanador. Y en el nombre de Jesús yo me quito estos lentes y me los voy a quitar, ¿no? Señor, sáname esa migraña, todo que yo tengo. Mire, hasta la fecha. Hasta la fecha. Uso lentes, pues ya también ya estoy viejito, ¿verdad? Se va desgastando la vista, ¿no? O sea, para manejar nada más. Pero mire, perfectamente. O sea, no puedo dudar yo del poder de Dios, hermanos. No puedo negar la grandeza de Dios. O sea, a la edad de 19 años yo me quedaba dormido en las calles ahí en Guadalajara, borracho. Ni mi familia daba un cacahuate por mí. Mis hermanos le decían a mi mamá: ya déjelo, ya ese borracho déjelo, ya no cambia. Árbol que crece torcido jamás se endereza. Déjelo, ¿para qué se preocupa? Y una vez bien borracho así, ya me quería ir a mi casa y vi a mi mamá que venía. Dije: ay, qué bueno que viene mi mamá. Y mi mamá se avergonzó de mí y se fue por la cuadra de enfrente y se fue caminando así. Ni mi mamá se preocupaba por mí. Y dije: nadie da un cacahuate. Y sabe, de ese borracho, un día llegó Cristo, lo tomó de la mano y le dijo: yo voy a ser una nueva criatura de ti. Y aquí me tiene, fíjese,
después de 40 años. ¿No le dan un aplauso al Señor por lo que Dios hace? ¿No? Un aplauso. Ahora, imagínense, ve uno las grandezas, ¿no? O sea, ve todas esas cosas que Dios ha hecho en la vida. Sí, pero de todos modos vienen dudas a nuestra mente. Vienen situaciones en las cuales dices tú, híjole, pero Dios te lleva a recordar lo que Él ha hecho. Y te dice, a ver, ¿quién te libró de esto? ¿Quién te sacó de esto? A ver. No, pues tú. Entonces, ya. La verdad, yo le he dicho al Señor, Señor, si yo ya no llego a ver un milagro de aquí hasta que tú vengas o me llevas tú, no importa, ya vi suficiente como para confiar y creer en ti. ¿Usted también lo puede decir? ¿O lo va a hacer dudar todavía? No, todavía muéstrame otra. Si eres Dios, ¿verdad? No, ¿Él es Dios o no? Él es nuestro Dios y en Él confiamos, ¿no? Entonces, pero fíjense, con estas evidencias la identidad de Jesús quedó aclarada. Si alguna vez usted duda, mire, hay mucha gente hoy en día que dudan hasta de su salvación. Ay, si me iré con el Señor o me quedaré, me voy o me quedo. Bueno, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Que la salvación te la dio a ti, me la dio a mí, sin, escúchame bien, sin que, vamos a decirlo, si cambias, te doy la salvación. No, Él no la dio, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, la salvación es un regalo de Dios. Dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? Dígalo, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Qué es fe? Es creer. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. ¿Usted ya vio la salvación? No, pero la creemos. Porque esa salvación se manifestará en el día postrero. Una fe que ya nos fue dada, ¿sí o no? Entonces, eso nos sostiene, eso nos da, ¿verdad?, ese aliento de vida. Entonces, las evidencias de lo que sucede en nuestra vida, ¿verdad?, de lo que Jesús ha hecho, nos afirma nuestra fe, ¿verdad? Eso, la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Piense en las evidencias que se hallan en las Escrituras y los cambios que ha tenido usted a través de la palabra, de lo que Dios ha hecho, las oraciones contestadas, cómo Dios ha sido fiel con usted. ¿Cuántos pueden decir que Dios es fiel? Dios es fiel, ¿sí o no? Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, eso es lo que nos asegura. No dudemos. Cuando dude, ¿verdad?, no se aleje de Cristo. Cuando se desanime, no se aleje de Cristo. Acérquese más a Él. Es lo malo de los cristianos, que les está yendo en feria y ya no quieren ir a la iglesia. Y los encuentras allá tribulados, ya los encuentras allá dudosos, los encuentras allá y le, oye hermano, no, es que tú no sabes las que estoy pasando. Pues por eso mismo acércate a Dios, porque Él te librará. ¿Cuántos dicen amén? Pero se apartan, o sea, tenemos que apoyarnos en las promesas de Dios, en su palabra. Números 23:19, por favor, lea conmigo este versículo. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Dice que las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios, hermano, se cumplen en Cristo Jesús. Dice la palabra que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? En Él se cumplen todas las promesas de Dios, hermano. En Él, en Cristo Jesús. Todo lo que Él prometió, hermano, Él cumplirá a nosotros. Hebreos 10:23, por favor. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:23. Esta palabra, este versículo me gusta mucho. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar. Mantengamos firme, sin fluctuar. Esa palabra sin fluctuar es precisamente lo que quiere decir Santiago 1:6. El que duda es como la onda del mar, es fluctuante. Es un cristiano fluctuante, hermano. Ahorita tengo un joven que estamos trabajando ahí con él, ¿verdad?, que lo ganamos para Cristo hace algunos 8 años, un matrimonio joven.
y es uno de mis discípulos, ¿verdad? Muy allegados a mí, lo estoy entrenando. Y él siempre aprende mucho. Dice, aprendo mucho de usted, pastor. Y una vez me preguntó, me dice, pastor, ¿a poco usted no tiene pruebas? Y volteo y le digo, más que tú, man. ¿Sí? Porque algunos piensan que uno tiene pruebas, que uno habla aquí nada más por hablar. No, hermano, uno habla por la experiencia que uno tiene. Y le digo, no, más que tú. Le digo, pero ¿sabes una cosa? Yo he aprendido a depender de Dios. Porque no puedes hacer nada en tu fuerza. La Biblia dice que nos esforcemos en su gracia, en su poder, no en nuestra fuerza, sino en su gracia, en la gracia de Dios. Le digo, no, uno no puede solo, separados de Él, nada puedes hacer, escúchame, nada. Y bueno, es parte del discipulado, ¿no? Le digo, no, olvídate, piensas que la vida cristiana es, ay, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pura victoria. No, también hay luchas, pruebas, pero son necesarias para nuestro crecimiento. ¿Sí? Dice aquí que mantengamos ¿verdad? Que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión, la vocación de cristianos, de nuestra esperanza. ¿Usted tiene la esperanza de ver a Cristo un día? Vamos a llegar a estar allá, de seguro, hermano. De seguro usted y yo vamos a estar con el Señor, ¿sí o no? Por eso es que el Señor le decía a sus discípulos, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Creen en Dios? Sí, crean en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde quiera que yo esté, ustedes también estén. ¿Usted cree en eso? Y Él les decía, no se turbe su corazón, no tengan miedo, no duden. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Dice la palabra aquí, mire, para terminar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel, diga fiel, pero así con comisión, fiel es Él. Fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Dios. Y lo que Él promete cumple. Usted es hombre, yo soy hombre, prometemos y muchas veces no cumplimos. Pero ya leíamos en Números, ¿verdad? Él no es hombre para que mienta. Él no es como nosotros. Él ha prometido y lo va a cumplir. Cumplirá sus propósitos en usted y en mí. El salmista David decía, Señor, cumple tus propósitos en mí. No desampares la obra de tus manos. Y la obra de sus manos somos nosotros, hermano. Y Él no nos desamparará. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llegue la duda, aquí está la respuesta, confía en sus promesas. No mire las circunstancias, mire al Señor. Mire la promesa. No le reclame, Señor. No, Señor, simple y sencillamente confío en ti, Señor. Te me encomiendo. Ahí está necesidad, Señor, pero aquí estoy. Voy a confiar en ti. Que venga el doctor y le diga, ¿sabe qué? Ya estuvo, no puedo ver más. Señor, es lo que dicen ellos, tú tienes la última palabra. Yo confío en ti, Señor. Y se hará tu voluntad, no la nuestra, ¿sí o no? Y confiamos y descansamos en Él, ¿sí o no? Nos vamos a apoyar en esa promesa. En la palabra, hermano, lo que está escrito aquí. Por eso es que hay que escudriñarla, hay que leerla, estudiarla, apropiarla a nuestra vida. Señor, lo que está escrito es para mí también. Algunos dicen que no todo es para nosotros, que eso era para otros. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Toda la escritura. Entonces, basémonos en lo que Dios ha prometido, hermano. ¿Estamos de acuerdo? En el momento de la duda que llegará, confía en Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, ¿qué le parece? Inclinen su rostro, por favor. Fiel es el que prometió, hermanos, el cual cumplirá sus propósitos en nosotros, en nuestra vida. No dude, en verdad, hermano, no dude en ningún momento. Cuando la duda llegue a su vida, ponga su mirada en Jesús, no en las circunstancias, hermano.
Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Tendrán muchas aflicciones, muchas pruebas, pero confíen, dice el Señor, confíen que yo he vencido al mundo. Juan escribe en su primera carta, dice, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo, porque su confianza está en Él. Señor, te doy gracias en esta tarde por permitirme estar aquí con mis hermanos, con tus hijos, con tu iglesia. Señor, compartiendo esta palabra que yo sé que viene de ti, y al venir de ti, Señor, sé que esta palabra no volverá vacía. Yo sé que a más de uno, Señor, esta palabra lo va a animar, lo va a fortalecer, lo va a alentar para seguir adelante. Y es el propósito, Señor. Tu palabra dice, porque toda palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Cumplirá el propósito por el cual la envié. Señor, toma la vida de mis hermanos en esta tarde, Señor. Toma control total. Nos depositamos en ti, Señor, confiamos en ti hoy. Ponemos, Señor, todas nuestras cargas, nuestra ansiedad sobre ti, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Por muy grande que sea la montaña, Señor, por medio de la fe la podemos remover, Padre. Señor, si hemos dudado en algún momento, perdónanos, porque hubo momentos en los cuales fuimos débiles. Pero, Señor, tú conoces nuestro corazón y sabemos que tú nos ayudas, Señor. Ayúdanos, Señor. Así como aquel hombre que alentaste al decir, no temas, tan solamente cree. Y aquel hombre fue sincero y dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Así también a nosotros, Señor, ayúdanos en cada momento. A través de tu Espíritu Santo y tu palabra, seamos fortalecidos. Muchas gracias, Señor. Dele gracias al Señor ahí como está y dígale, Señor, aquí estoy y tú conoces mi vida, y deje que el Espíritu Santo lo ministre y confirme la palabra de usted.